Muy buenas noches nuevamente para todos y todas. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final de este importante acto. Quiero saludar muy especialmente en primer lugar, a nuestros homenajeados. Maestro Javier Darío Restrepo, es un honor hoy estar con usted aquí acompañándolos y asimismo haciéndole entrega de este merecido homenaje por parte de la Academia Colombiana de Comunicación. Asimismo, también un saludo muy especial al doctor Álvaro Rojas, presidente honorario de AFACOM y presidente honorario de FELAFAX, y quien también ha impulsado muchos de los proyectos que hoy realizamos desde la asociación. También quiero saludar muy especialmente a nuestros compañeros del Consejo Directivo, doctor David Hernández, secretario de AFACOM, doctor Santiago Gómez, vicepresidente de AFACOM, y asimismo Luis Horacio Escobar, que nos acompaña acá, y Alejandro Perea. Desde que iniciamos hace 4 años todo el proceso en esta junta directiva de consolidar, de planificar, de buscar cómo generar importantes proyectos y actividades a través de la asociación, una de las cosas que nos propusimos fue el reconocimiento por parte de AFACOM y el cómo la asociación podría generar espacios en donde las nuevas generaciones, los profesores, las universidades tuvieran de manera visible personas que durante toda una vida profesional y académica le han aportado a la formación de comunicadores sociales en el país. Por ello, en el plan de desarrollo de nuestra asociación nos propusimos, hace 3 años arrancamos en la ciudad de Cartagena con el maestro Jesús Martín Barbero, reconocer a personas que de una u otra manera han luchado incansablemente por la formación de comunicadores sociales. Por ello, entregar hoy un reconocimiento al maestro Javier Darío Restrepo, en el que generación tras generación seguimos sus textos, sus libros, sus enseñanzas, sus frases y cada una de sus intervenciones que se vuelven ruta de navegación para las personas que amamos esta bella profesión. Maestro Javier Darío, de verdad cada uno de sus aportes hoy es línea de todas las carreras de comunicación del país y estoy seguro de Latinoamérica. Entonces, hoy más que nunca, sus enseñanzas son ruta y son escenarios de reflexión. Estamos en un momento donde el periodismo debe ser evaluado, en donde el periodismo debe ser analizado, y nosotros como facultades de comunicación y como asociación no podemos ser ajenos a ello. Entonces, el tenerlo hoy aquí en esta bella ciudad emblemática, para nosotros es grato, pero además nos pone como reto de que volvamos tangible cada vez más cada una de las cosas que usted nos ha puesto a reflexionar y a trabajar en las clases y en las universidades. De verdad, maestro Javier Darío, para el Consejo Directivo de AFACOM, para mí en particular, que termino mi gestión presidencial este año, es muy grato poder hacerle este reconocimiento de manera personal. Hace poco nos encontramos en un homenaje que le hicieron en el CPB y cada vez que nos encontramos es una fiesta y un honor tenerlo al frente. Asimismo, tenemos también el Consejo Directivo en este eje de reconocimiento. No puede ser ajeno al trabajo de una persona que durante más de 20 años ha trabajado incansablemente desde diferentes orillas para tratar y lograr fortalecer el trabajo asociativo de las facultades de comunicación en Latinoamérica y en Colombia. Doctor Álvaro Rojas Guzmán, hace poco nos vimos también en Ibagué, en donde nos hizo un merecido reconocimiento, y hoy para mí es muy grato que el Consejo Directivo en pleno decidiera que le entreguemos un acto simbólico, pero con el corazón, a todos esos aportes que durante tantos años usted le ha hecho a AFACOM en particular, pero también al trabajo asociativo y en red en nuestro país. Muchas gracias, y en el marco de este reconocimiento, en el último Consejo Directivo, todos ustedes saben del fallecimiento del maestro Humberto Eco. En ese orden de ideas, el Consejo Directivo también quiso vincularse de alguna manera a este importante
a la vida y obra de este importante autor. Por ello, con la colaboración de Alberto Martínez, de la Universidad del Norte, que también hace parte del Consejo Directivo, la doctora Marta también de la Universidad Central, que tampoco nos acompaña hoy de la Universidad de la Regional Centro, Alberto lideró un hermoso homenaje que quiero que veamos a continuación y que sirva como símbolo también de reconocimiento en donde se encuentra el maestro Eco, y que AFACOM también siga aprovechando estos espacios académicos para mínimos reconocimientos, pero para múltiples retos en torno a personas que como Álvaro, el maestro Javier Darío y el maestro Humberto Eco han hecho por esta profesión. Muchísimas gracias y los invito entonces a que veamos el video Vida y Obra de Humberto Eco. Pensamiento, su análisis de los medios y de la cultura contemporánea estaba impregnado de las ideas más arriesgadas. Humberto Eco ha sido uno de los autores contemporáneos más importantes y de mayor influencia, creo que en la vida de los comunicadores. En el caso de Eco, su profundo conocimiento de la historia y de la tradición de Occidente son los que posibilitan esta visión histórica. Básicamente como alguien que influyera, que transgrediera en el campo de la semiótica, y realmente lo consiguió. Ha sido un crítico de la televisión, ha sido un crítico de la política, del poder. Un gran escritor, es decir, un gran estilista de la lengua italiana, yo creo que toda esa personalidad múltiple nos arroja un ejemplo. La comunicación no puede solamente concebirse ni plantearse en los términos de quienes manejan unos medios y de quienes padecen unos medios. Eco tiene la oportunidad, cuando estaba trabajando en la RAI, de compartir, de debatir, de reflexionar sobre las vanguardias con figuras como Pierre Boulez, como Stockhausen, y de allí surge precisamente el concepto de obra abierta, porque la obra abierta consiste no en que la obra se pueda leer de muchas maneras, esto venía desde la tradición medieval, que Eco, como dije ahorita, conocía muy bien, sino del hecho de que ya la obra no se va a dar en un espacio jerarquizado, establecido previamente, con una normatividad clara, como sucede, por ejemplo, en una posible lectura de Dante. Humberto Eco nos ha inspirado a pensar cómo la cultura es un proceso de significación, cómo es posible pensar la cultura como un proceso de construcción de significados y de sentidos. Yo quiero recordar una anécdota, para mí fue cuando conocí el libro Cómo se hace una tesis de Humberto Eco, y cuando comencé a leerlo me parecía como tan divertido el humor y el sarcasmo con el cual escribe el texto, y es que está dirigido precisamente a una sociedad donde hay el estudiante de la masa, de las universidades de masa, que tienen unas condiciones mucho más desfavorables que los estudiantes de las universidades de élite, por ejemplo, para dedicarse a una investigación de una tesis. Con Eco en sus campos de formación en las escuelas de periodismo nunca va a acabarse. Sus visiones eran muy compartidas con las visiones de los semiólogos y semióticos latinoamericanos. El impacto profundo para los comunicadores creo que está en justamente tener la conciencia del signo, de las cosas que construimos a partir de la relación, de los códigos que tenemos en la cultura o en la academia. De ahí también va a salir el concepto de apocalípticos integrados, porque precisamente esa visión histórica de Eco, que como dije antes no tienen la mayor parte de las teorías de comunicación, es lo que va a permitir que él diga que tanto los unos como los otros están haciendo la pregunta incorrecta, porque están sacando los medios de comunicación masiva del producto histórico que son. Una de las nociones que Humberto Eco nos ha inspirado a desarrollar es el concepto también de belleza en su
Antes de hacer entrega al reconocimiento al maestro Javier Darío Restrepo, el Consejo Directivo ha considerado pertinente elaborar una pequeña pieza audiovisual que destaca el trabajo del maestro Restrepo. La ley debe tener contenido ético, pero la ética no tiene por qué convertirse en ley. ¿Por qué razón? Porque la ética es una decisión personal. Hay dos clases de intimidades. La que podemos tener tú o yo, y es un derecho a la intimidad que es amplísimo. El derecho a la intimidad que tiene el señor Juan Manuel Santos es inferior a mi derecho. Yo como periodista tengo obligación, primero, de servir al interés público, no a la curiosidad pública. Y segundo, cuando yo me meto en esas cosas tengo que preguntarme qué consecuencias tiene la información que yo voy a dar. Esta información que yo voy a dar puede perturbar a los niños. Esta información que yo voy a dar va a hacer sufrir a una familia, pone en cuestión el honor de la familia. Pues tengo que preguntarme eso. Y vale la pena todo ese sufrimiento simplemente ¿para qué? Para satisfacer mi interés de ser conocido o tal cosa. Pues ahí es cuando vienen las preguntas que uno tiene que hacerse como periodista para la utilización de sus materiales. Acuerdo número 001 de 2016, por el cual se le confiere un reconocimiento al maestro Javier Darío Restrepo. La Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación AFACOM, considerando, primero, que el maestro Javier Darío Restrepo ha estado vinculado al periodismo y a la formación de comunicadores sociales por más de 55 años, tiempo que ha dedicado a trabajar de forma ardua para promover el ejercicio ético de la profesión en nuestro país y en Latinoamérica. Segundo, que su visión del ejercicio periodístico ha sido siempre un referente para la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación AFACOM. Tercero, que su compromiso por la formación de un ser humano integral ha orientado cada una de las acciones que hoy tiene como eje misional AFACOM. Cuarto, que las múltiples investigaciones, publicaciones y ponencias realizadas por el maestro Restrepo han sido rutas fundamentales en el desarrollo y fortalecimiento académico de los programas y facultades de comunicación social del país. Quinto, que la sociedad colombiana inicia un proceso de reconciliación que requiere del buen hacer periodístico y en especial de la experticia, ejemplo y pulcritud de maestros como Javier Darío Restrepo. Sexto, que dentro del plan de desarrollo de AFACOM se encuentra como política el exaltar y reconocer los aportes de profesores e investigadores a la formación de comunicadores sociales y periodistas. Acuerda, artículo primero, conferir mención de reconocimiento al maestro Javier Darío Restrepo por su excelsa labor académica y administrativa, fundamental para la formación de comunicadores sociales y periodistas en nuestro país. Artículo segundo, hacer entrega de este reconocimiento al maestro Javier Darío Restrepo en acto público y concursarle copia de este acuerdo en nota de estilo. Dado en la ciudad de Tunja los 9 días del mes de marzo de 2016, Rafael González Pardo.
a tanta generosidad? Y pienso que la generosidad desborda la pobre realidad. También es embarazosa la situación porque no sé de qué hablarles. Cuando me plantearon la posibilidad de hablar ante ustedes, me pregunté, ¿de qué le puedo hablar yo a estas personas que no hayan escuchado cientos de veces? Pero pienso que después de tantos años de intercambio con colegas y estudiantes sobre el deber ser de esta profesión, me ha quedado como imagen ideal del periodista que debería formarse en las facultades, una que no coincide con ese patrón del periodista analítico, audaz, imaginativo, digitalizado, gran cronista y escritor o líder social. No. En vez de ese patrón, se me impone el periodista profesionalmente apasionado. Me temo que las tecnologías o los requerimientos de la eficiencia y de lo políticamente correcto impiden ver la pasión como el motor de un buen periodismo. Déjenme ocupar su atención con este tema inquietante, el periodismo como pasión. Balzac describió a los periodistas franceses de la primera mitad del siglo XIX, cuando el periodismo estaba en su infancia, comillas. En lugar de convertirse en sacerdocio, el periodismo es un medio para los partidos y de medio ha pasado a ser comercio y como tal no tiene fe ni luz. Es tienda en la que se venden palabras del color que las pidan, dice el novelista. Somos mercaderes de frases y vivimos de ese comercio. Así se lo hace decir a Lucien de Rubempré, el protagonista de Ilusiones perdidas, un aldeano que triunfó en París con su belleza física y su talento para aprovecharse tanto del mal como del bien con su trabajo de escritor trocado en periodista. Tal como aparecen en esa media mañana del siglo XIX, aquellos periodistas eran unos granujas elegantes, advenedizos que pretendían brillar en el alto mundo social a golpes de chantaje. De ellos dependían el éxito o el fracaso de los libros que se publicaban, de las obras de teatro, óperas o conciertos que congregaban en las salas a lo más selecto de la sociedad. Los poderosos halagaban a estos sujetos conscientes de que más valía tenerlos como amigos que como enemigos, puesto que así como imponían actores y mediocres escritores, lo mismo podían deponer altos funcionarios y enlodar los más brillantes escudos nobiliarios. Era un periodismo mezquino, algo así como un arma poderosa en las manos de un niño, hasta el punto de que, según Balzac, si la prensa no se hubiera creado, sería preciso no inventarla. A pesar de todo, la prensa mantuvo su llama encendida con el combustible de las pasiones negativas, de la codicia, el ansia de poder, los odios y el interés mercenario. Aquel Lucien de Rubempré, un advenedizo que había renunciado a su apellido paterno, Chardon, porque lo sentía poco aristocrático, prefiguró esa forma subalterna del periodismo ligado al entretenimiento, hoy llamado de farándula, contaminado de espíritu mercantil
y más proclive a las artes y engaños de la propaganda que a la severidad científica de la información. Al terminar el siglo XIX, ya había echado raíces un periodismo fiel a los hechos, purificado del espíritu mercenario de los comienzos. En la Catedral de San Pablo, en Londres, hay un lugar al que los periodistas van en peregrinación con la fe sencilla de los peregrinos a los santuarios. Esta es una modesta tumba en la que se lee el nombre de Howard Russell y a manera de epitafio una sola frase: el primero y el más grande de los corresponsales de guerra. Como si se tratara de una hagiografía, los periodistas recordamos aquella corresponsalía de guerra con que Howard rompió las reglas que entonces regían y que aún sobreviven, de subordinación del periodista al querer y conveniencia de las autoridades militares en nombre del amor y lealtad a la patria. La saludable desconfianza de Russell a los boletines oficiales, sobre todo si son de militares, le inspiró la idea de ser testigo ocular y de moverse en una mula por los campos de batalla, hasta donde se lo permitían, y de informar solamente lo que hubiera podido comprobar de modo personal. Así, fue el testigo incómodo que el 14 de noviembre de 1854 pudo informar, comillas: a las 11:10 de la mañana, nuestra brigada ligera de caballería inició la carga. A las 11:35 no quedaba ni un solo soldado británico, salvo los muertos y los agonizantes, frente a los cañones moscovitas. Cierro las comillas. Su pasión por la verdad y su independencia le dieron tal fuerza a sus crónicas de la guerra de Crimea que logró cambiarle el rumbo a la campaña. Sus compatriotas ingleses, consternados, pudieron ver a través de los ojos de Russell la verdad desconocida hasta entonces del triste papel que cumplían sus tropas. En el siglo XX aparecieron los profetas del nuevo periodismo, los del periodismo de interpretación, con sus coequiperos del periodismo de exactitud, todos movidos por la pasión de lo real, comprobable y demostrable, a cualquier costo. Es la pasión que explica la persistencia y consagración del científico y de los investigadores con sus largas paciencias. Es también la clave que descifra el misterio de los héroes del periodismo. Guillermo Cano sabía que asesinos poderosos y fríos habían jurado matarlo. Su razón y su instinto de conservación le decían que estaba en sus manos conjurar ese peligro y que bastaría un oportuno silencio de los titulares de su periódico o de los comentarios de su columna para detener la maquinaria asesina. Pero tuvieron más fuerza que los fríos datos de su razón, su indignación de hombre honesto, su vergüenza como patriota ante el espectáculo que comenzaba a darse de unas instituciones y de una sociedad intimidados y doblegados por el poder de un ampón rodeado de armas, de dinero y de matones. Los hechos demuestran otra vez que el conocimiento no basta, que debe convertirse en la materia prima de la voluntad. Y la pasión es una voluntad activada en su máxima potencia, que puede ser irracional cuando es solo instinto, o suprarracional
cuando es fuerza motora de lo mejor de los seres humanos. No se explican la persistencia, la valentía, la indignación del periodista que combate la corrupción, que enfrenta a los poderes, que denuncia a los 12 apóstoles, o el que lo arriesga todo para prestar el servicio que le debe a la sociedad, si no es por la presión de un sentido apasionado de la profesión. Estos testigos insobornables de la realidad de los hechos hoy están contemplando como en un espejo deformante su propia caricatura en blogueros, reporteros de celular, cazadores de noticias y demás subproductos de Internet, y se hacen la pregunta que antes no se habían formulado con el dramatismo que hoy ostenta, ya que la tecnología de las comunicaciones pone al alcance de cualquiera ese viejo sueño de los periodistas que es la instantaneidad de la noticia. ¿En qué queda nuestra profesión? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Hemos llegado a ser profesionales desechables o aún es posible sentir que profesionalmente somos irreemplazables? Fue la coyuntura que abrió las perspectivas de una nueva forma de hacer periodismo, esa que busca la cara invisible de los hechos, que se interna sin temor por la dimensión desconocida de lo posible y del futuro, movida por una avasalladora pasión. Vi en Buenos Aires a los directores de los principales periódicos de Europa y de América hacerse esas preguntas y dar esta respuesta movidos por la misma pasión que ha animado a los periodistas de todos los tiempos a desarrollar una profesión resistente a cualquier virus de inmovilidad, resignación o anquilosamiento. El investigador y escritor español José Luis Dader señala como un inspirador y estimulante ejemplo para estos periodistas enfrentados al reto del automatismo y de la tecnología, comillas, el romanticismo periodístico de los viejos reporteros que identifican el periodismo con el relato certero del implacable testigo ocular, no dispuesto a callar ni a negociar una versión menos incómoda y más conveniente de los hechos, cierro comillas. Y agrega Dader, es un periodismo romántico en la medida en que lo interpreta como una pasión trufada de heroicos esfuerzos, un estilo de vida aventurero donde el orgullo de haber estado en el lugar del conflicto, en el momento extraordinario, será disfrutado como un tesoro muy superior al de un salario. Hoy la insaciable pasión del periodista está poniendo en evidencia el alma de esa pasión del periodista romántico, el periodismo con sentido de misión. Bernard-Henri Lévy, el brillante columnista francés, describe al periodista como alguien siempre dispuesto a jugarse su reputación, su talento y a veces la vida, con tal de saber qué fue lo que pasó, con todo detalle. Es una visión del periodista que deja atrás ese perfil del burócrata, también el del mercenario, y lo define como profesional con una misión, marcado por un compromiso total en el que los horarios, los intereses personales, la propia seguridad y tranquilidad quedan subordinados a esa misión que da su sentido a la vida. Hay que oír voces como la de Ryszard Kapuscinski para entender que no estamos valiéndonos de retóricas, sino de unas realidades crudas. Escribía el gran reportero polaco después de un escalofriante relato de los riesgos mortales encontrados en su ejercicio profesional, comillas. No se crea
que siento predilección por el peligro. No soy un suicida. A veces me he sentido como un misionero cuyos actos están dictados por la pasión y el sacrificio, que es la única actitud posible en escenarios de acontecimientos sanguinarios y dramáticos. Es un contexto en todo diferente el que encontré en una nota periodística del País de Madrid, dedicada a informar sobre las respuestas que están dando los periódicos al desafío de Internet. Aquellos directores recomendaban noticias más cortas, consultar la agenda de los lectores, creatividad en el diseño, uso de los géneros. Al final, yendo al fondo del problema y dejando a un lado todas esas memeses, un lúcido director no se quedó en las ramas y propuso configurar redacciones con sentido de misión. Es decir, de periodistas apasionados por su profesión y por su ejercicio, o según la deslumbrante expresión de André Malraux, hombres y mujeres habitados por un invencible sueño que les da sentido a sus vidas. El periodismo así descrito y vivido es más que una simple tarea o oficio o gestión profesional y laboral. Lo del periodista no es solo escribir el primer borrador de la historia de que se ha hablado. El sentido de misión revela que se ha aceptado el reto de cambiar algo todos los días y que para hacerlo son indispensables a la vez entrega total y voluntad de alcanzar un objetivo. He tenido que desechar en estos párrafos la tentación retórica de echar mano de las figuras del Cid o Don Quijote para mostrar la encarnación de esa pasión esencial al periodismo. Prefiero apoyarme en algo más real, las pertinentes reflexiones de Hannah Arendt cuando explica el concepto medieval del bien común y descubre que el surgimiento del político en la historia está ligado a la aparición de una clase de hombres que dejan casa y la cobijada vida doméstica para cuidar los intereses de todos. El político, a que alude Arendt, es alguien que se expone a los vientos a veces huracanados de lo público y asume el interés de todos. Pone la cara y el pecho cuando es necesario defenderlos porque, anota, quien entra a la esfera política ha de estar preparado para arriesgarlo todo. A fuerza de informar sobre lo público, de defenderlo, de tomarlo como causa propia, el periodista, quiéralo o no, adquiere ese perfil de defensor de lo público que parecería monopolio del político. Solo que los políticos, a través de esa defensa de lo público, buscan el poder, mientras que para el periodista esta es su forma de servicio. En el político las acciones están dirigidas por cálculos y estrategias. En el periodista es una pasión gobernada por la razón que sirve como motor. Esta apasionada defensa de la pasión periodística me revela una dimensión de lo ético que parece ponerme al margen de códigos y manuales de estilo y me sitúa en lo nuclear y central de la ética, esa pasión por la excelencia personal y profesional. Al cabo de los años, he llegado a comprender que si algo nos mantiene vivos y activos, es la pasión por nuestro oficio. Es lo que quería compartir con ustedes al agradecerles este estímulo para seguir viviendo la pasión que me ha animado toda la vida. Muchas gracias.